todas. Bueno, es el tema 10. El tema de fuerzas son dos partes. Esta es la primera, que vamos a ver solamente la descomposición de fuerzas, básicamente, para que luego lo podáis aplicar a la siguiente parte de las leyes de la dinámica, las leyes de Newton. Y luego vamos a ver un concepto nuevo, que es el momento de una fuerza, que nada, vais a ver que es muy sencillito, ¿vale? Que es una cosa nueva, pero muy fácil. Bueno, aquí tenéis los contenidos, ¿de acuerdo? Un poquito de historia aquí al principio y nada, unos conceptos que ahora os voy a repasar. Y luego ya tenemos la parte más de los problemas, que es la descomposición de fuerzas, composición y descomposición de fuerzas, paralelas, no paralelas, concurrentes, no concurrentes, y luego lo que os digo de el par de fuerzas, ¿de acuerdo? Que es el momento de una fuerza y el momento de un par de fuerzas. Y finalmente, bueno, un poquito de lo que es el equilibrio en mecánica, en dinámica, que es cuando los objetos no se mueven, cuando la resultante de toda la fuerza que actúa sobre un cuerpo provocan que no haya ningún tipo de movimiento. Bueno, lo primero, aquí os voy a contar un poquito los conceptos de fuerza a lo largo de la historia. Hay tres grandes físicos o pensadores de la historia que han influenciado mucho sobre este tema, el de la dinámica, ¿vale? Y luego un poquito del concepto actual de fuerza. El primero fue Aristóteles, que ya sabéis que bueno, tenía una gran influencia en la antigua Grecia, en su época, y bueno, él decía que había dos tipos de movimientos, unos movimientos naturales, que son por ejemplo la caída libre, la rotación de los planetas, y que no hacía falta que hubiese fuerzas, ¿vale? Eso ya sabemos que es falso, porque en una caída libre hay una fuerza que actúa, que es la fuerza gravitatoria, y luego los no naturales que precisan de fuerzas, ¿vale? Como por ejemplo empujar una caja. Y decía que si se lanza un objeto, la fuerza existiría mientras hay movimiento. ¿De acuerdo? Esto también sabemos que no tiene por qué ocurrir. Bien. En cuanto a Galileo, bueno, las fuerzas son las causantes de los cambios en la velocidad. Esto ya sí que tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar. Es un postulado correcto. Decía que en el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, no es preciso la existencia de fuerzas, ¿vale? Bueno, ahí introduce el concepto de inercia que luego retomó Newton en su primera ley. Y luego en cuanto al movimiento circular uniforme, también decía que la velocidad sí que varía porque aunque no cambia su módulo, como ya hemos estudiado en el primer tema de cinemática, sí que va cambiando la dirección y el sentido. O sea, fijaos que ya Galileo sabía un poco las ecuaciones del movimiento circular. Bien. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y en el circular uniformemente acelerado, pues precisan la existencia de fuerzas. Bien, en el rectilíneo uniformemente acelerado, pues la fuerza de un motor, por ejemplo, para acelerar un coche, y en un circular también un motor, y además sabéis que aparece una aceleración centrípeta, una fuerza que llamamos centrípeta, que es una fuerza inercial que ya os explicaré en la segunda parte de este tema. Bien, y luego Newton, que fue digamos, el físico más importante en lo que tiene que ver con toda la mecánica, produjo una revolución y muy importante en toda la física. Bueno, decía que además de las fuerzas por contacto, existían fuerzas que eran a distancia, como la fuerza gravitatoria. ¿De acuerdo? De hecho, él tuvo la ley de gravitación universal que todos conocéis, esa ecuación tan importante y tan famosa. Bueno, un ejemplo son las fuerzas gravitatorias, como acabo de decir, y luego, bueno, hablo también del peso, que nosotros lo vamos a ver en profundidad este año, que es la fuerza que sufren todos los cuerpos que se encuentran en la superficie del planeta Tierra. Bueno, actualmente la dinámica sabemos que es la ciencia que estudia el movimiento solamente atendiendo a las causas que lo producen, ¿vale? La cinemática estudia el movimiento sin atender a la causa que produce dicho movimiento, pero la dinámica ya intenta darle un punto de vista de la fuerza. Y la fuerza es toda acción capaz de producir un cambio en el estado de reposo o de movimiento de un objeto o alguna deformación. Nosotros vamos a estudiar solamente las modificaciones que se producen en estado de reposo o de movimiento. Las deformaciones ya lo dejamos para los ingenieros. Bien, la masa es una propiedad general de los cuerpos que representa su resistencia al haber alterado su estado de reposo o de movimiento, ¿vale? Esta es la definición que damos de masa en el tema de mecánica. Esta definición está muchísimo más evolucionada actualmente, ¿no? Entonces, claro, vosotros pensad
que cuanto mayor es la masa de un cuerpo, más difícil es modificar su estado de reposo si está quieto o de movimiento si se mueve, por ejemplo, con velocidad constante. Imaginaos, no es lo mismo parar una canica que se mueve por encima de una mesa que parar un coche cuando se está moviendo por una carretera. Luego esa oposición viene determinada por la masa del objeto. Y luego este concepto es importante, centro de masas o centro de gravedad, es un punto imaginario que vamos a situar en el centro de un objeto, aproximadamente en el centro de un objeto, y donde vamos a suponer que se encuentra toda la masa del objeto, ya que si no, por ejemplo, para dibujar la fuerza peso en un objeto deberíamos dibujar un vector peso en cada uno de los átomos de ese objeto. Entonces esto no tendría sentido. Lo que hacemos es unificar toda la fuerza, toda la masa, perdón, en un punto concreto que llamamos centro de masas del objeto. Bien. Bueno, la unidad sabéis que es el newton, que es básicamente es la fuerza aplicada a un kilogramo de masa para producir en este una aceleración de 1 metro partido segundo cuadrado. Esto viene, ya sabéis, de la segunda ley de Newton, F igual a m por a. La masa en kilogramos, aquí la tenéis, por la aceleración. Esto es lo mismo que Newton partido por kilogramo. Ya lo iremos viendo eso. Me refería a la unidad de la aceleración que se puede dar en Newton partido por kilogramo, como podéis ver, ¿vale? Newton partido por kilogramo. Bien, otra unidad de fuerza es el kilopondio, ¿vale? Que corresponde a 9,8 newtons. Esperamos, esto son cosas de los ingleses, que ya sabéis que son un poquito especialitos para sus unidades y nosotros utilizaremos la del sistema internacional, que es el newton. Bueno, las características de una fuerza. Ya sabéis que una fuerza es un vector, por tanto que da su módulo, dirección y sentido, pero también este año tendremos que dar el punto de aplicación de la fuerza. Es fundamental este año dar el punto de aplicación. Entonces, aquí tenéis el vector de fuerza, que será la componente x por el vector unitario, la dirección x, que ya sabéis que es y, la fuerza en la componente y, ¿vale? Y la fuerza en la componente z. Igual que hacíamos con la velocidad, vamos. Bueno, hay dos tipos de fuerzas fundamentales, como ya os decía, la fuerza de contacto cuando empujamos una caja y las fuerzas a distancia como la fuerza gravitatoria, pero en realidad todas ellas tienen el mismo origen, ¿vale? Porque realmente una fuerza de contacto, cuando nosotros agarramos algo, por ejemplo, ahí lo que ocurre es que hay una fuerza electromagnética entre los átomos de nuestra mano, de nuestros dedos, y los átomos de, por ejemplo, un vaso que estamos agarrando, ¿de acuerdo? Luego, realmente las fuerzas de contacto no dejan de ser fuerzas a distancia. Bien, las interacciones que existen en la naturaleza son 4. La nuclear fuerte, que mantiene unidos los protones, la interacción nuclear débil, que es la que produce la desintegración reactiva, la electromagnética, que es la que existe entre cargas de mismo signo o distinto signo, y la interacción gravitatoria, que es la que aparece en cuerpos que tienen masa. En aquellos cuerpos que no tienen masa, esta interacción no existe. Por ejemplo, los fotones son partículas sin masa, no existe la fuerza gravitatoria, pero sí la electromagnética. De hecho, es la partícula responsable de la fuerza electromagnética. Bueno, vamos a ver ya la composición y descomposición de fuerzas. Bueno, componer una fuerza es hallar una fuerza llamada neta o resultante que produce el mismo efecto que todas las fuerzas que actúan simultáneamente sobre un cuerpo, ¿vale? Cuando tenemos un cuerpo sobre el que actúan varias fuerzas, lo que hacemos es componer esas fuerzas para obtener una fuerza resultante cuyo efecto es el mismo que todas las fuerzas juntas. Eso se llama aplicar el principio de superposición de esfuerzos, ¿vale? Eso es lo que se llama aplicar el principio de superposición de esfuerzos, que dice que los efectos de todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo se superponen sin modificar el efecto que cada una de ellas produciría independientemente. Bueno, esa sería la ecuación, simplemente sumar la fuerza que actúa sobre un cuerpo. Pero es muy importante que para sumar las fuerzas, como son vectores, tienen que estar sobre la misma línea de acción. De ahí el tener que descomponer las fuerzas, ¿vale? Descomponer una fuerza es obtener dos fuerzas llamadas componentes en los distintos ejes cuyo efecto conjunto sobre un cuerpo es el mismo que el de una fuerza inicial. Bien, en un plano horizontal, fijaos, tenemos ahí un objeto sobre un plano horizontal y lo primero que tenemos que hacer siempre es en el centro de masas dibujar, el centro de masas es un punto que está más o menos en el centro del cuerpo, dibujar el origen de coordenadas, es decir, ahí van nuestros ejes, ¿de acuerdo? Bien,
Los vectores unitarios, como siempre, ahí los tenéis. Y vamos a aplicar una fuerza en esa dirección y sentido, que le damos fuerza F sub n de neta. ¿Bien? Bueno, esta fuerza la podemos descomponer en dos fuerzas, que van a ser la fuerza F sub x en el eje x y la fuerza F sub y en el eje y. Esto es como cuando descomponíamos la velocidad, es exactamente igual, en el tiro oblicuo. Bien, pues ya tenemos descompuesta la fuerza. Ese sería el vector fuerza F sub r es lo mismo que F sub n, ¿vale? Que a veces lo llama resultante y otras veces lo llamo neta, pero es exactamente la misma fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, la fuerza F sub r viene determinada por la suma de los dos vectores F sub x más F sub y, que son, ahí lo tenéis, F sub x por la componente en el eje x y F sub y por la componente en el eje y, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Cuando el plano es inclinado la cosa cambia un poquito, ¿vale? Esto lo vamos a utilizar muchísimo en el siguiente tema, menos en este, pero ya como estamos hablando de descomposición de fuerzas, lo vamos a ver. Fijaos, cuando tenemos un cuerpo sobre un plano inclinado, sin rozamiento, de momento, luego ya le meteremos en el siguiente tema un montón de cosas, rozamiento, boleas, un montón de cosas, muelles, de todo, solamente está actuando el peso, por tanto, ese plano va a caer hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Va a caer hacia allá. Fijaos, va a caer en esta dirección, en la dirección del plano. Por tanto, fundamental para los problemas de dinámica, dibujar los ejes correctamente, porque ahora los ejes no van a ir en esta dirección, así y así. Lo podríamos dibujar, pero sea mucho más complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos es, uno de los ejes tiene que ir siempre en la dirección del movimiento, que es la que estoy aquí marcando con el cursor. Por tanto, ese va a ser el eje X. Esos van a ser los dos ejes, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hacemos ahora? Los vectores unitarios, ahí los tenéis, y descomponemos el peso. Esta sería la componente y del peso, que llamamos P sub i, y sobre el eje X, descomponemos la componente correspondiente del peso en ese eje que la vamos a llamar P sub x. Bueno, vais a ver que en estos problemas de plano inclinado, que vamos a hacer un montón, es fundamental tener en cuenta ese ángulo, controlarlo muy bien. Ese ángulo es igual que ese de ahí, ¿vale? Bueno, eso se hace trazando paralelas y perpendiculares, pero hay un truco muy fácil que os voy a enseñar a continuación. Mirad, para calcular las componentes, como antes, la componente del peso, aquí lo tenéis el peso, será la componente P sub x por el vector unitario de la dirección x, más la componente P sub y por el vector unitario de la dirección y. Y fijaos que ese triangulito de ahí, ¿vale? Es un triángulo rectángulo, ¿lo veis? Entonces podemos escribir P sub x y P sub y en función del seno y del coseno, como hacíamos igual con la velocidad. ¿De acuerdo? Voy a volver para atrás un segundo. Ahí lo tenéis. Mirad, P sub x, que es este lado de aquí, ¿vale? Es un cateto de este triángulo rectángulo. Por tanto, el ángulo alfa es este de aquí que estoy marcando. Luego un cateto es igual a la hipotenusa, que es P, por el seno del ángulo opuesto a este cateto, ¿vale? Y para P sub i, ahí lo tenéis, P sub i es este lado de aquí, un cateto es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo adyacente, que es ese, como hacíamos exactamente igual que la velocidad. Por tanto, el vector peso lo podemos escribir en función del ángulo, ¿veis? Del ángulo y de el vector P, ¿vale? Bueno, aquí esto está mal, me falta, a ver que no puedo mover esto, aquí me faltaría P sub x, perdón, sí, está bien, está perfecto, ¿vale? Esto viene de aquí, P sub x es esto, P sub y es esto, ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, un truquillo, si no veis bien el ángulo, porque a veces el dibujo no sabéis si es este ángulo de aquí o si es este, ¿vale? Hay un truquillo muy fácil que es simplemente a la hora de dibujar el plano inclinado, no lo dibujéis como con 45 grados, porque si lo dibujáis cercano al ángulo a 45 grados, lo que va a pasar es que este ángulo va a ser muy parecido a este. Si es 45 grados os da igual porque el seno de 45 es igual que el coseno de 45, pero si es 42, por ejemplo, no lo pintéis así como lo he pintado yo, que casi no se distinguen, ¿vale? Este de este prácticamente no se distinguen. Es muy fácil, pintáis este muy pequeñito, así, ¿vale? Un ángulo muy pequeñito y al dibujarlo vais a ver que se os cierra este ángulo y ya lo vais a identificar perfectamente. Bueno, aquí os dejo un ejemplito para que lo hagáis, no me voy a detener. Y vamos a ver qué pasa con las fuerzas concurrentes. Bueno, dos fuerzas son concurrentes cuando se encuentran en la misma línea de acción, ¿vale? Pasan por el mismo punto las líneas de acción. Y hay tres casos, concurrentes paralelas, perpendiculares y con distinta dirección, ¿vale? Bueno, aquí no sé por qué me ha salido ahí
primero las letras, pero bueno, cuando las fuerzas son concurrentes y paralelas y además tienen el mismo sentido, pues tenemos ese caso, ¿vale? Esto lo vimos en tercero de la ESO, cómo se sumaban, ¿de acuerdo? Luego ese sería el vector fuerza neta. Se suman y ya está. Bien, en el caso de que sean contrarias, pues fijaos, hacia allá y por tanto hay que restarla. Pero fijaos que con toda la intención del mundo os he puesto más, menos. ¿Por qué lo he puesto así? Porque fijaos que este es un vector que sale del origen y va hacia la izquierda y por tanto lleva signo negativo. De ahí este signo menos. ¿Vale? Yo siempre lo voy a hacer así, teniendo en cuenta los signos de los vectores para no equivocarnos. Si las fuerzas son perpendiculares, pues ya sabéis cómo va la historia. Descomponemos, ¿vale? Mejor dicho, si estamos sumando esta fuerza más esta, ¿vale? Ahora estamos componiendo esta fuerza, entonces al sumarlas, ¿cómo sumamos? Pues ya sabéis, Pitágoras, ¿vale? También lo hicimos en tercero y en cuarto. Si las fuerzas son concurrentes pero no son paralelas, pues os pongo un ejemplito, dos vectores F sub A y F sub B, ¿vale? Ahí los tenéis. Pues nada, se suman y chimpún, se suma componente a componente como vimos en el primer tema de física. ¿Cómo se suma esto? Pues nada, ahí tenéis los dos vectores, paralela a paralela, y desde el origen tenemos el vector, ¿vale? Bueno. Ahí por ahí en los ejercicios, un par de ejercicios de estos, el de los caballos, el de las lámparas, que hay que ir descomponiendo y viendo los ángulos, etc. Bueno, si la composición es de fuerzas paralelas no concurrentes, dice que el punto de aplicación de las fuerzas resultantes se obtiene aplicando la ley de la palanca. Bueno, esto es básicamente esto es aplicar el momento de una fuerza o de un par de fuerzas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, por tanto sigo. Bien, cuando las fuerzas concurrentes son no concurrentes, ¿vale? Ocurre lo siguiente. Imaginaos que esto es una tabla, ¿vale? Y yo aplico aquí una fuerza. Y luego la otra fuerza que voy a aplicar no está en la misma línea de acción, que sería esta línea que iría por aquí, ¿vale? Sino que la aplico en otro sitio y llevan el mismo sentido. Bueno, entonces, para dibujar el punto de acción de la fuerza neta, donde va a aparecer la fuerza neta al sumarlas, lo que hago es, esa fuerza que aparece ahí, os la voy a volver a poner, esa fuerza que aparece ahí, es una fuerza imaginaria, yo la pinto, cojo esta misma y la traslado al punto donde se aplica la fuerza del otro lado, la fuerza F sub B. Y me voy otra vez al punto A y dibujo la fuerza F sub B, la pinto aquí, pero hacia arriba, ¿de acuerdo? En sentido contrario del que tiene la fuerza B. Al unir este punto con este punto, ¿lo veis? Me da ahí, ese es el punto de corte o donde me aparece el punto donde aparece la fuerza neta, suma de las dos. Ahí la tenéis, ¿de acuerdo? Este dibujito, este truco de pintar los vectores fuerza estos, este y este de aquí, simplemente es para, en un gráfico, en un dibujo, saber gráficamente dónde aparecen las fuerzas. Analíticamente, solamente hay que sumarlas y chimpún, porque yo lo que puedo hacer, las fuerzas se pueden trasladar, o sea, yo puedo trasladar esta fuerza a un punto y esta fuerza trasladarlas, ponerlas una encima de otro y sumarlas, ¿vale? Pero bueno, os lo he enseñado esto para poder calcularlo gráficamente. Bien, y la distancia ya sabéis que se cumple, que FA por D sub A, que sería esta distancia, tiene que ser igual a FB por D sub B, que sería esta distancia. Esa es la ley de la palanca de la que hablábamos antes. En el caso de que vaya en sentido contrario, ¿vale? Esa sería la barra en este caso. Ahora veréis por qué la he pintado un poquito más corta. Pues fijaos, ahí tenemos una fuerza y la otra va a ir en sentido contrario. Para poder encontrar gráficamente el punto de donde sale la fuerza, ¿vale? La fuerza neta, pintamos como antes, ahí esa fuerza imaginaria, que es la fuerza A pintada donde se aplica la fuerza B, y la fuerza B, fijaos, ha aparecido aquí, lo voy a volver a hacer, ahí aparece una fuerza igual que la B, pero en sentido contrario. Hay que pintarla de esta manera. Ahora lo que uno son este punto y este punto, ¿vale? Con la prolongación de la línea de la propia barra, y aquí es donde me aparece la fuerza neta. Efectivamente, ahora tiene que ser más cortita, puesto que estamos restando este vector largo menos este de aquí. Bien, entonces la fuerza neta ahí aparece restada. Podríais haber puesto FA más menos FB.
Y aquí la ley de la palanca que os he comentado, que vale para los dos casos, exactamente para los dos. Bueno, continuamos. Bueno, fijaos que aquí el punto de aplicación aparece fuera, fuera de la propia barra. Bien, no es lo normal, ¿eh? En fin, seguimos. El momento de una fuerza, ya os he dicho, ¿vale? Que aparece cuando las fuerzas que se aplican en una dirección que no pasa por el centro de gravedad de un objeto producen un giro. Es decir, si yo, es el caso este, ¿de acuerdo? Si yo aplico esta fuerza hacia arriba, como en este caso de aquí, ¿vale? Esta fuerza así, ¿qué va a ocurrir? Se va a trasladar, aquí lo que va a ocurrir es que se va a trasladar la barra hacia abajo, en el dibujo de la izquierda. Sin embargo, en este, ¿qué va a ocurrir? Que la barra va a girar hacia allá, ¿no? En este sentido, en el sentido antihorario. Pues eso es el momento de una fuerza, básicamente. Entonces, lo único que mide el momento de una fuerza, básicamente, es cómo gira un objeto. ¿De acuerdo? Y se utiliza la regla de la mano derecha. Bueno, para calcular el módulo, ahora os explico lo de la regla de la mano derecha. Para calcular el módulo del momento de una fuerza, se multiplica el módulo de la fuerza por la distancia perpendicular desde el punto de giro de la fuerza hasta el... repito. El momento de una fuerza se calcula como el módulo de la fuerza por la distancia perpendicular de la fuerza al punto de giro. Imaginaos una puerta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vosotros abrís una puerta para entrar en una habitación, estáis aplicando una fuerza, ¿vale? La fuerza la estáis aplicando en el picaporte y la distancia del picaporte al punto de giro, que sería la bisagra, es esa R de aquí, que sería el radio de giro de esa puerta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vosotros cuando aplicáis una fuerza para aplicar un momento, para que os aparezca un momento, este ángulo siempre es 90 grados. Aquí lo vamos a ver en este dibujito. Mirad, cuando yo tengo la fuerza aplicada aquí, ¿vale? Imaginaos, la puerta sería así. Esto sería la puerta, o la mitad de la puerta, ¿vale? Entonces vosotros empujáis desde aquí, en el picaporte, aquí estaría la bisagra, esta es la distancia perpendicular, ¿veis cómo es perpendicular la distancia? ¿Vale? Si la fuerza fuese hacia allá, ya no sería una distancia perpendicular y habría que poner ese ángulo, pero en todos nuestros problemas esa distancia va a ser perpendicular. Luego alfa, 90 grados, el seno de 90 es 1. Luego, el momento es un vector que aparece hacia arriba. ¿Y por qué aparece hacia arriba? Pues mirad, cuando la fuerza va hacia allá, ¿de acuerdo? Yo aplico la fuerza de allá y ahora vais a coger vuestra mano derecha, la derecha, y vais a colocar los 4 dedos de vuestra mano derecha, ¿vale? Los 4 dedos que están juntitos, quitando el pulgar, los 4 dedos los vais a poner al lado del vector fuerza, como si los 4 dedos fuesen el vector fuerza, ¿de acuerdo? Entonces vais a ver hacia dónde apunta vuestro pulgar, hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia arriba. Imaginaos ahora que, por eso aparece el momento hacia arriba cuando la fuerza va hacia allá. Imaginaos ahora que la fuerza la voy a aplicar hacia atrás, hacia acá, ¿vale? Entonces, en este caso, o lo que es lo mismo, como si la aplicases, es más fácil, como si la aplicases hacia allá ahora, desde aquí, ¿vale? Entonces, ahora tenéis que al girar los 4 dedos, el pulgar os va a apuntar hacia abajo. Esto se llama la regla de la mano derecha o del tornillo. Si yo giro el tornillo hacia allá, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa al tornillo? Va hacia arriba. Si yo giro el tornillo hacia la izquierda, ¿qué le pasa al tornillo? Que se va hacia abajo, que se saldría. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco lo de, para ver la dirección del momento, sobre todo el sentido, más que la dirección, porque la dirección siempre va desde el origen, desde el punto de giro en esta línea, pero hay que ver si va hacia arriba o hacia abajo. Eso depende de si la fuerza va hacia allá o si la fuerza va hacia atrás. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Bueno, la unidad del sistema internacional es el newton por metro, ¿de acuerdo? Newton por metro, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplito. Hay varios ejemplos también en los ejercicios. Y en cuanto a un par de fuerzas, pues es simplemente aplicar dos fuerzas con dos fuerzas paralelas de igual módulo pero sentido contrario y que están aplicadas en el mismo sólido rígido, en el mismo cuerpo, ¿vale? Esto de sólido rígido es el mismo cuerpo. Esto es, por ejemplo, cuando abrís la tapa de un bote, por ejemplo, un bote de mermelada, cuando la abrís con los dedos
estés aplicando fuerzas paralelas en sentidos contrarios. Es decir, son dos fuerzas aplicadas a la vez. Entonces, al ser las fuerzas iguales y de sentido contrario, la fuerza resultante es nula, por lo cual no se produce traslación, la tapa no se traslada, pero rota, gira. Se produce un momento, ¿vale? Aparece el momento de un par de fuerzas, se llama. Entonces se suman. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Esta fuerza va para allá, poner los deditos, los 4 deditos mirando hacia donde apunta esta fuerza de aquí, esta de aquí, y el pulgar apunta hacia arriba, ¿verdad? Y ahora hacer lo mismo en este lado de aquí, ponéis los 4 deditos mirando hacia la punta del vector fuerza y al rotar veis que el pulgar os queda hacia arriba. Luego se están sumando los dos vectores, se suman los dos vectores hacia arriba. Luego este vector m es la suma de f por d sub 2 más f por d sub 2. ¿De acuerdo? ¿Lo veis ahí? Aquí arriba lo tenéis. Y la distancia, como es perpendicular, ¿lo veis? Es esta distancia es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, que sería esa, donde está el vector, pues el seno de 90 es 1, por eso os queda, aquí sería por el seno de 90, por el seno de 90, como es 1, lo omitimos. Bueno, en cuanto al equilibrio, simplemente comentaros que, bueno, la estática es una parte de la dinámica, bueno, más bien de la mecánica, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, esto está mal, sería de la mecánica, que estudia los cuerpos en equilibrio. En equilibrio significa que están en reposo o con velocidad constante, porque en física el estado de reposo o de velocidad constante, ya lo veremos en el próximo tema, son exactamente iguales, son equivalentes, ¿vale? Para las ecuaciones matemáticas son equivalentes. Eso ya lo demostró Galileo y lo corroboró Newton. Bueno, entonces un cuerpo que está en equilibrio ocurre cuando ocurren dos condiciones. La primera, que todas las fuerzas que actúan sobre él se anulan, es decir, no aparece aceleración. F igual a m por a, pues esa aceleración es 0. Luego la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0. No hay traslación. Pero además, para que esté en equilibrio, esté estático, la suma de los momentos tiene que ser 0 también para que no gire el cuerpo y por tanto no habrá rotación, ¿vale? No hay lo que se conoce como aceleración tangencial. Aquí es la lineal, ¿vale? Y aquí la tangencial. Entonces, estas dos condiciones se tienen que dar para que un cuerpo esté en equilibrio estático. Entonces lo utilizaremos para algunos problemas. Por ejemplo, que nos digan calcular, por ejemplo, cuál es la fuerza que soporta un cable que está sosteniendo una lámpara. Pues la lámpara está quieta, por tanto, tendremos que aplicar que la suma de las fuerzas es igual a 0. O, por ejemplo, en el caso de dos niños que están en un columpio y se añade un tercero, ¿no? Entonces nos pregunta a qué distancia hay que colocar el tercero para que se quede estático, quede el columpio me refiero a un sub y baja de un parque. Entonces, para que quede estático, los momentos de las tres fuerzas que actúan sobre el columpio tienen que ser 0 para que no haya rotación, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto termina el tema. Espero que más o menos haya quedado claro. Y bueno, os iré mandando algunos ejercicios resueltos y hay que trabajarlo un poquito en casa con los ejercicios, ¿de acuerdo? Por favor, intentar entregarme las tareas en fecha para poder ir avanzando y si tenéis dudas, pues no pasa nada por entregarla más tarde, yo os amplío un poquito la fecha, pero por favor, vamos a intentar llevarlo esto lo más al día posible. Venga, hasta el próximo vídeo.